porque puede pensarse que en apariencia el experimento no está hablado en ningún idioma. Nosotros hemos formulado la hipótesis de que está hablado en todos, es decir, que cuando alguien ve algo que le asombra, que le resulta novedoso y que no puede explicar, le genera inquietud, le surgen preguntas porque se siente desconcertado, se siente confuso, y todo esto lo motiva no únicamente a estar atento, sino también a involucrarse activamente en una serie de tareas para saber el por qué, el cómo e inclusive el cuándo de eso que en mayor o en menor grado lo desconcertó. Creemos que como el pensamiento y el lenguaje son funciones psicológicas superiores del ser humano, en la lengua o idioma que cada quien habla, con su propio código lingüístico, con sus propias normas gramaticales, ocurren similares procesos mentales, y para el caso que analizamos, contextualizado allá en el Centro de Estudiantes Extranjeros de la Universidad de Nagasaki, en donde estábamos personas de distintos lugares del mundo, se estaban generando en ellas preguntas semejantes mientras observaban los experimentos que se presentaron. Pensamos que en ese pequeño grupo en donde habíamos personas procedentes de Rusia, Noruega, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, Congo, Corea, China, Paraguay, México y por supuesto de Japón, a pesar de que el japonés que empleamos para hacer la presentación de los 3 experimentos era poco fluido y a veces mal pronunciado, se logró no solamente inquietar a los presentes, sino que además se les orilló a pensar y a hacer conjeturas que les permitieran buscar una explicación a lo que estaban viendo, cada uno en él o los respectivos idiomas que hablaban. Se les indujo a pensar en preguntas como: ¿qué es eso que está ocurriendo ahí que no alcanzo a comprender lo que sucede? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, no entiendo. Eso no lo había pensado antes. Eran las expresiones finales. Por ejemplo, en el caso de la tercera situación problemática, es decir, el experimento de la ebullición del agua a baja presión, quien lo ve, si resulta novedoso para él, se remite a pensar situaciones como: si yo sé que para que el agua hierva o para que algún otro líquido hierva, debo de aplicarle calor, ¿cómo es posible que ahora hierva otra vez después de que lo retiraron del fuego? Eso no puede ser. ¿O será que sí puede hervir el agua sin volverla a calentar? Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Hirvió o no hirvió? En caso de que no haya hervido, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué salieron burbujas? ¿Qué es eso que está ocurriendo ahí que no alcanzo a comprender lo que sucede? Con este ejemplo se proporcionan evidencias de que el experimento, constituido y presentado a manera de situación problemática, sin importar el idioma que hable quien lo observa, permite despertarle la curiosidad, generar el interés y estimular su proceso del pensamiento. Esto nos parece que puede ser de enorme relevancia, puesto que puede funcionar en distintos contextos, inclusive en escenarios propios de diferentes grupos étnicos, con la condición de que ese experimento o situación problemática logre crear una contradicción en el conocimiento, despertando el deseo de saber las razones que explican lo que ocurre. Imagínense lo que pasaría si logramos generar una situación problemática que resulte interesante para nuestros estudiantes, ya sea en el contexto natural, social o metodológicamente en la escuela, lo que podría ayudar a conducir los procesos de aprendizaje en medios sociales diversos como los que pueden observarse en México, con la diversidad de etnias que presentan, y que inclusive abre las puertas para que se pueda establecer una importante línea de investigación en ese sentido. Creemos que una situación problemática, cuidadosamente diseñada desde el punto de vista metodológico como punto de partida en la enseñanza problemática, sería una gran contribución pedagógica y didáctica para nuestras etnias, y que es posible mostrar
que bajo este sistema didáctico existen mayores posibilidades de mover los intereses de los estudiantes chatinos, amuzgos, chinantecos, chochos, chontales, cuicatecos, guaves, ciscatecos, de los estudiantes mijes, mixtecos, nahuas, popolocas, triques, zapotecas o los zoques en el estado de Oaxaca. A manera de ejemplo, mover los intereses de estos estudiantes hacia el aprendizaje que fuera más significativo y los resultados más satisfactorios. Los docentes estaríamos de esta manera propiciando un encuentro académico en donde no solo nuestros estudiantes, sino también nosotros mismos lograríamos el desarrollo del pensamiento reflexivo, creador, crítico y científico, lo cual nos conduciría paulatinamente al logro de la independencia cognitiva mediante la resolución de problemas emanados de una situación problemática. Tenemos experiencias recientes en la región Mije, precisamente en la Sierra de Oaxaca, con adolescentes indígenas, las cuales nos permiten pensar en que existen elementos para sostener nuestra hipótesis. Adelante, Erika. ¿Qué dijiste, Erika? ¿Por qué cae el humo? Anoche yeches koya abat que kita que pachi estaba hok es koya so ma haso tu so es como pachi pecha ko anta hok es mi au cuando yeches es hay como pia chaman mu es hay que es dios es chi de ni chao es koya que es un poco es un hok a pachi es llamado ya hok ya. Dije que el aire de acá, digo el humo de acá que está acá adentro está frío, por eso cae, y el humo que está afuera está caliente y se evapora como cuando hervemos el agua que se va y entonces la evaporación se va y entonces cuando le toca el aire frío se condensa y forma nubes y llueve. Así está, aquí está así porque aquí cae y aquí sube. Es decir, la situación problemática es un estado psíquico de dificultad intelectual que surge en el estudiante cuando ante el problema que se le presenta no puede explicar un hecho mediante los conocimientos que tiene o se ve momentáneamente imposibilitado para resolverlo a través de los procedimientos que desde antes conoce y debe, por lo tanto, buscar un procedimiento nuevo para actuar. La situación problemática se constituye de esta manera en el momento inicial del pensamiento. Influye, por lo tanto, en sus emociones y sentimientos. Y esto es muy importante porque provoca la necesidad cognitiva del alumno, despertándole el deseo por aprender. Debemos, por lo tanto, partir en la escuela no de nombres de temas, sino de situaciones problemáticas, porque esto permite desarrollar en los estudiantes la conciencia del no saber y les despierta el deseo por aprender como consecuencia del conflicto cognitivo en ellos generado. Un estado de tensión intelectual que se produce en el alumno al enfrentarse con una contradicción del contenido de enseñanza que para él, en ese momento, resulta inexplicable con los conocimientos que posee acerca del objeto de estudio. Una contradicción entre lo que se sabe y lo que no se sabe en torno al fenómeno abordado. En otras palabras, una situación problemática cuidadosamente planeada, una vez presentada y bien aprovechada por el docente, aplicada en diferentes escenarios, permitirá obtener aprendizajes más significativos y podrá hacerse del estudio de las ciencias un campo curricular interesante y atractivo, y no uno monótono, falto de interés y carente de significado para nuestros estudiantes.